Cecilia Fuentes presenta Mujer en papel. Memorias inconclusas de Rita Macedo. Por Rita Macedo y Cecilia Fuentes. Con eso de que lo orgánico está de moda, aprovecho los eventos accidentales, únicos y personales para que este proyecto se sienta realista. Así pues, agradezco a cada uno de los ruidos que se haya colado, a los aviones, camiones, vecinos chismosos, coches y motos y pajaritos y todo lo que pasó en el momento menos apropiado. O sea, puñito a cada ser que ayudó a que esta grabación fuera un momento único de amor, de risas, de paciencia e impaciencia. Orgánico. Y sobre todo, gracias por haberme prestado totalmente de a gratis y sin condiciones su voz, su imagen y su tiempo. Gracias también a Deborah Holtz por permitirme realizar este proyecto con total libertad. Y a Silvia Lemus de Fuentes, quien al momento de esta edición ha aceptado que las cartas y dibujos entre mi papá y mi mamá puedan publicarse libremente para todos ustedes. Mi mamá se había mudado a otra casa también en la colonia San Rafael. Era una de esas construcciones de poquísimo frente y 3 pisos de alto que rentaba por 80 pesos. Ella y Juan Pablo pensaban casarse y para ayudarse económicamente alquilaron el piso de abajo a un señor misterioso que llegaba algunas tardes a esperar a una mujer elegante y perfumada a la que se suponía yo no debía ver, pero que muy seguido encontraba en el pasillo. Las habitaciones del piso de arriba eran rentadas a los turistas americanos que visitaban México cada vez con más frecuencia. Una tarde fuimos los 3 al recientemente inaugurado Cine Encanto en la calle Serapio Rendón. Por 3 pesos entramos a ver la película Jezabel. Yo salí impresionadísima por Henry Fonda, quien no solo tenía los ojos más bonitos que había visto en mi vida, sino que además sufría terriblemente por culpa de Jezabel, Betty Davis. De regreso a casa, noté sobre un edificio unas enormes letras que decían PRM. Partido de la Revolución Mexicana. Más tarde, PRI. Pregunté qué quería decir y Juan Pablo me respondió sonriendo: ¿puedo robar más? Me quedé asombrada. ¿Quién podía hacer semejante cosa y por qué se anunciaba un pecado tan feo en letras grandotas? Había entrado en la etapa de las preguntas que nadie quería o podía responder. A 2 cuadras de mi casa, entre las calles París, Artes, hoy Antonio Caso, y Ramón Guzmán, hoy Insurgentes Norte, se había mudado mi tía Mari con su extraño esposo, mi abuelita y sus 4 hijos. La mansión porfiriana iba a ser demolida. Mientras tanto, mi tía la hacía funcionar como casa de huéspedes. Volví a jugar con Malena y nos hicimos inseparables. Buscábamos calles de bajadita para aventarnos en su patín del diablo y cuando llovía, brincar arbolitos mojados en el Paseo de la Reforma. Ese era nuestro máximo placer. Teníamos muñequitas de celuloide a las cuales nos encantaba confeccionarles vestiditos. En una ocasión quisimos organizarles la primera comunión. La mía vestía un perfecto traje para la ocasión y Malena se encargó de conseguir las velas y demás escenario para el evento. Como nos iban a cachar, cerramos abruptamente la cajita que servía de iglesia y salimos corriendo. Por supuesto, las velas incendiaron la cajita y pues adiós trajes y muñecas. Yo no había demostrado especiales aptitudes para el estudio, pero cuando entré al colegio Williams descubrí mi creatividad. El mapa de plastilina que hice en la clase de geografía fue el más admirado del salón. Y el montaje que inventé para demostrar la anatomía de un clavel le gustó mucho a mi maestra de botánica. Una mañana llegaron por mí al colegio anunciando que debía volver a casa urgentemente.
Al llegar, encontré a mi madre recostada en la cama, hecha pedazos. Por todo el cuarto se encontraban regados y tijereteados los vestidos que le había regalado Juan Pablo, al igual que los sombreros que hacían juego con ellos. Hasta los zapatos parecían haber sido apuñalados. Juan Pablo había enloquecido y en su ira había destruido todo el ajuar de su prometida. Entre la familia se comentaba la expropiación petrolera y se mencionaban los serios problemas políticos de Europa. Hablaban de cómo tanto Franco como Mussolini y Hitler habían enloquecido, pero esperaban que las nuevas propuestas del doctor Freud los ayudara. Sabíamos que había guerras y que en ellas peleaban los hombres más admirados por la sociedad poblana. Naturalmente, mi simpatía estaba con ellos. Con frecuencia, las Guzmán hablaban del matrimonio y de cuáles eran, en orden de aceptación, los mejores partidos. Así que se me grabaron estas palabras. Casarse con un alemán es lo mejor a lo que puede aspirar una muchacha. En segunda instancia, un español es un marido deseable. Y de perdida, pues aunque sea un mexicano. Así que yo era germanófila a morir. Los alemanes eran rubios y de ojos azules, además de ser trabajadores y formales. ¿Cómo se atrevían esos franceses y esos ingleses a meterse con ellos? Sin saberlo era fascista, y mi máximo sueño era casarme con un alemán, y así mejorar la raza. Mejorar la raza era lo único que podría redimirme ante los ojos de los demás. Mi abuela, Rosario Esparza, había enviudado de su marido, el abuelo Daniel Guzmán, con quien procreó 9 hijos: Jorge, Emilio, Julia, mi madre, Jaime, padre de Enrique Guzmán, Sergio, abuelo de Ángeles Mastreta, Roberto, con quien vivimos en Los Ángeles, Margarita, Salvador y Mari, madre de mi adorada prima Malena. También había tenido 2 hijos, cuatitos, de una relación anterior. Mario, quien falleció ahogado a corta edad, y Octavio, quien se convirtió en el único reportero mexicano invitado por el gobierno de los Estados Unidos para presenciar las pruebas de la primera bomba nuclear. El abuelo Daniel había sido un médico prominente y al parecer bastante avanzado para su época. Se cuenta también que había sido espiritista y que por eso nadie más se había atrevido a cortejar a la abuela de joven temiendo que don Daniel los embrujara. A mi abuelita la visitaban todas las tardes uno u otro de los 7 hijos varones que le vivían. Así que los chicos teníamos cierto contacto con los adultos del clan de los Guzmán, pero yo le tenía tal pavor a sus bromas que cuando llegaban corría a esconderme a las mansardas, al tiempo que les oía decir: «¡Ahí va el tejón de atajo a meterse a su agujero!». Este apodo me lo habían puesto porque tenía la nariz alargada y los ojos grandes y redondos. Algunos de mis tíos habían participado en la Revolución. Roberto, siguiendo a don Adolfo de la Huerta a Los Ángeles, había entrenado su voz con él. Y el mayor, Salvador, era constituyente y diplomático. A través de ellos entró el fervor político a casa de la tía Mari. Se aproximaba el final del periodo presidencial del trompas pelado ese, como le llamaban en la familia al general Lázaro Cárdenas, y ahora la gente decente iba a apoyar a su candidato, Juan Andrew Almazán, cuya esposa, la Chata, además era amiga de mis tíos. Los menores nos unimos a esta emocionante aventura y, según la consigna del partido, colgamos de los balcones de la casa metros y metros de cabeza de indio verde. En casi todas las casas de la colonia se notaba este fervor verde. Todos esperábamos el día de las elecciones, seguros de que el triunfo sería nuestro. Poco a poco empezaron a llegar noticias desalentadoras.
Y finalmente, Cárdenas fue sucedido por Manuel Ávila Camacho. Y lo que pasó después ya es historia. Desde entonces no se volvió a mostrar ningún interés por los vaivenes de la política del país en el mundo de las hermanas Guzmán. Lo que sí se volvió realmente importante, sobre todo para los chicos, fue ir al cine con tanta frecuencia como nuestros domingos nos lo permitieran. Sumergirse en esas salas oscuras y penetrar en el maravilloso mundo de los americanos era nuestro máximo anhelo. Esos hombres rubios, altos y guapos, y esas mujeres de una belleza que aquí casi no se daba, nos deslumbraban. Los americanos vivían en casas muy bonitas, amuebladas con sofás floreados. Tenían refrigeradores y sus bay windows estaban cubiertas por cortinas cruzadas de muselina blanca. Eran la prueba innegable de que en ese país todo era lujo, armonía y felicidad. Los americanos eran honestos. Ellos no decían mentiras y sus sentimientos nobles siempre acababan por vencer cualquier obstáculo. Las americanas eran vivaces. Nunca contestaban bobaliconamente como nosotras. Ellas, con sus mentes privilegiadas, siempre tenían en la punta de la lengua respuestas agudas para mantener la raya y, finalmente, conquistar a sus pretendientes. Cuando salía del cine y llegaba a mi casa, oía las voces chillonas de las turistas acusando a la criada de haberles robado sus medias de nylon o los chapurreados piropos que en español sus maridos les dirigían a mi mamá. A mí no se me ocurría que estos déspotas eran originarios del mismo país que las indescriptibles estrellas que acababa de admirar en la pantalla. Uno de esos inquilinos, de apellido Hillman, empezó a enamorarse seriamente de su casera. Las hermanas y las cuñadas de esta, al enterarse, la felicitaron. Con ojos brillantes de alboroto decían: si Julia se casa con el señor Hillman, podrá disfrutar de todos los privilegios de los americanos. Ya me imaginaba yo en los Estados Unidos, con una de esas nuevas máquinas que lavan ropa. Y pues Julia se casó con él y se fue a vivir con su marido a Minnesota, y yo me volví a ir de interna a la escuela Helen Hurley Hall, donde estudié primero de comercio. En alguna de mis salidas dominicales tomé de un estante un libro que había oído decir a los mayores era divertido y muy audaz. El autor era el español Jardiel Poncela. Me lo llevé al colegio, lo leí a escondidas, se lo presté a una amiga y el día de la confesión semanal le conté al padre que había leído un libro inmoral y se lo había prestado a una compañera. Más tarde, cuando me sentía purificada y en paz con mi conciencia, fui llevada a la dirección y amenazada de expulsión por haber corrompido la moral de una niña que sí era decente. El padre había traicionado el secreto de confesión. Desde ese momento mi fe en la Iglesia Católica empezó a derrumbarse. Y así como empezaron a llegar a México los exiliados de la Guerra Civil Española, llegó mi madre huyendo de los Estados Unidos y de su marido. Se veía flaca y desmejorada. La vida en Minnesota, nos contó, superaba el horror de la peor de las pesadillas. El frío era espantoso. Por las mañanas tenía que ayudar a Hillman a retirar la nieve que bloqueaba la puerta del camper donde la había instalado a vivir. Las criadas no se conocían más que en las películas. Tenía que lavar la ropa y los trastes a mano y con el agua que se helaba en las cañerías, etcétera, etcétera. Ella y yo nos instalamos en una de esas casas altas y estrechas estilo californiano que se acababan de construir alrededor del Parque de Polanco. Con vergüenza disimulada, se resignó a rentar de nuevo cuartos a los adúlteros y a los extranjeros.
yo entré a una secundaria de gobierno donde me enamoré por primera vez de un compañero de clase. No por su físico, sino porque era el más aplicado del grupo. Nunca intercambiamos una sola palabra. Pero en mis fantasías, esos muchachos inquietantes y misteriosos me amaban y yo los idolatraba. Para el siguiente año escolar, mi mamá pensó que sería conveniente que estudiara en el Colegio Francés de San Cosme, donde se educaban las chicas de las familias más aristocráticas o más ricas de la capital. A mí, las maestras me demostraron poca simpatía, ya que me consideraban una intrusa. Casi todas las muchachas habían estudiado en esa institución desde pequeñas, por lo que el francés era su segunda lengua. A mí, la conjugación de los verbos me resultó imposible. Me sentía incómoda junto a esas jóvenes estiradas y pretenciosas que en sus impecables uniformes llevaban como único adorno un prendedor de oro con perlitas o brillantitos sujetando el cuello desprendible. En mi clase había una muchacha que por su simpatía y su desparpajo impresionó hasta a las maestras. Tenía un cuerpo perfecto y las piernas más bonitas que hubiera yo visto. Se llamaba Malou Jeanne. No sé cómo logré que nos hiciéramos amigas. La otra chica que me llamaba la atención se llamaba Laura Azcárraga Milmo. Siempre nos tocaba competir la una contra la otra en deportes, sobre todo en Espiro, y deseaba con toda mi alma derrotar a la millonaria. Pero ella, de origen vasco, era más alta y más fuerte que yo. Jamás pude vencerla. La vida era injusta. Con Malú empecé a asistir a las matinés que se daban en el cine Alameda. Ahí vimos El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó. En otras ocasiones la acompañaba de compras a Liverpool o a la tienda departamental más reciente, el Palacio de Hierro. Ella tenía muchos pretendientes y, de cuando en cuando, alguno de sus amigos trataba de hacerme conversación, pero yo no sabía qué responderles. Me quedaba callada o corría a esconderme en mi cuarto mientras oía sus pláticas y sus risas. Ahí, en la soledad, pasaba horas platicando en mi mente con el que me había parecido más guapo o más simpático. Los domingos, la prima Georgina iba con sus amigas a bailar al centro nocturno La Linterna Verde o a los test danzantes que de 5 a 7 se daban en el roof garden del Hotel Reforma. Regresaba a casa comentando que el crooner del hotel, Pedro Infante, era muy simpático. Un domingo nos lo presentó. Pedro era un muchacho medio güerito, de muy buenos modales, que vestido de traje y corbata cantaba canciones en inglés para las turistas que iban a bailar al tap room del hotel. Cuando terminé el año escolar, mi madre ya no insistió en que siguiera en el colegio francés y yo no mostré pena por dejar esa escuela. Como había demostrado facilidad para coser, me inscribió en una academia donde enseñaban a hacer guantes y sombreros. 2 veces por semana tomaba el camión en Reforma y en 10 minutos llegaba a Isabel la Católica, donde estaba la escuela. En los estantes había gran cantidad de hormas de madera y sobre las mesas planchas, trapos para mojar, enseres de costura, adornos y mucha grenetina. Ahí, las alumnas dábamos forma a los sombreros que, según las revistas americanas, estaban de moda. Ninguna mujer decente salía a la calle sin sombrero, así que empecé a confeccionar para mí y para mis primas pirámides rematadas con moños o flores y anchos sombreros cordobeses tiesos como el cartón por el exceso de grenetina. Los domingos íbamos a lucirlos a misa de 12. No porque yo fuera una ferviente creyente o mis primas unas devotas, sino
para ver a los muchachos. No hablábamos del sermón del padre, sino del güerito tan guapo que le había dicho chula a Georgina, o del prieto tan feo que se había atrevido a saludar a Malena. Seguramente el güerito era horroroso y posiblemente el moreno era guapo, pero el color, siempre el color, condicionaba nuestras apreciaciones. Pasados los 14 años, el tejón de Atajo se convirtió en una jovencita esbelta, de rostro exótico y hermoso. Mi madre y mi tía, conscientes de las ventajas que daba la belleza física, empezaron a comentar mi transformación. Me había convertido en la mejorcita de las primas. Pero cuando había visitas le oía decir a mi mamá: sí, aunque es prietita. Concha se nos ha puesto muy guapa. Lástima que sea tontita. Y mi tía y sus cuñadas le hacían coro entre apenadas y regocijadas. ¡Ay, la pobre tiene cabeza de chorlito! Encima de la nariz no tiene 2 dedos de frente. Yo me escapaba de la sala y corría a mirarme al espejo. Comprobaba que mi frente era estrecha, mi piel morena, y la imagen que me devolvía el espejo era la de una tonta y me odiaba. Llenaba la primera regla de la familia. Era bonita, pero ser tonta me hacía despreciable ante ellas. Las Guzmán celebraban el ingenio y la agudeza, y si estas capacidades eran usadas para azorar a los miembros menores del clan, el gozo era enorme. Malena tenía una compañera de escuela que a mí me parecía perfecta. Lilia Larios era blanca y sonrosada. Sus ojos verdes brillaban siempre, tenía el pelo rubio y las piernas bien formadas. Era aún más graciosa y desenfadada que Malú. Lilia, quien más adelante se convertiría en la encantadora actriz Lilia Michel, iba a cumplir 15 años y mis primas y yo fuimos invitadas al baile. Era el primero al que asistiría. No tenía vestido largo, así que el día de la fiesta mi madre me prestó uno suyo de crepé rojo. La chaqueta tenía las mangas largas y el frente estaba adornado por alamares dorados. Cuando me lo vi puesto, me encontré parecido a esas estrellas de las películas americanas, así que me dirigí al baile llena de mí misma y de misteriosas expectativas. Cuando llegamos al salón, mis primas y yo nos instalamos a ver a Lilia bailar la primera pieza con su padre, quien después la entregó a su novio y chambelán. La quinceañera, envuelta en nubes de tul color durazno, bailó el vals rodeada de sus damas. Su mundo era de ensueño y parecía una heroína de los cuentos de hadas que Walt Disney nos mostraba en la pantalla. Lo que se me había olvidado en la euforia de los emperifollamientos era que yo no sabía bailar. Aquella frase escuchada en labios de mi tía cuando nos llevaron a una única clase de ballet: «Miren a Concha, parece iguanodonte», me había marcado para siempre. Al terminar el vals, los muchachos que iban solos empezaron a sacar a bailar a las chicas que conocían o a las que les llamaban la atención. No tardó en acercárseme un joven que, inclinándose cortésmente, me pidió la pieza. No pude contestarle. Solo recuerdo que levanté las manos lanzando un gruño animal y le arañé las suyas. Él me miró asombrado y luego se retiró veloz. Pasé el resto de la noche sentada en mi silla, rodeada por los abrigos de las que sí sabían bailar. Al día siguiente, Georgina le dijo a su mamá que lo más comentado de la fiesta había sido que una desconocida muy hermosa arañaba salvajemente a quien se le acercara. Seguramente llegaron a la conclusión de que se trataba de una loca. Cumplí los 15 años sin fiesta alguna.
el mismo año en el que inventaron el refresco pascual e inició la Segunda Guerra Mundial. Las ansias de vivir poco a poco empezaron a vencer mi encogimiento. Ya podía intercambiar unas cuantas palabras con los muchachos y me gustaba asistir a los tés danzantes que se ofrecían en el casino militar. Tuve mi primer novio y mi segundo, pero el trato con ellos era muy difícil y casi siempre estaba acompañada por Malena o por Georgina. Antes de salir, nuestras madres nos recordaban que éramos unas señoritas decentes y debíamos portarnos como tal. A veces, en medio de un baile muy concurrido, algunas de nosotras escapábamos al coche que había llevado al novio y nos dábamos besos apresurados que empezaban a despertar nuestra sensualidad. Pero si el muchacho quería propasarse, volvíamos al salón de baile muy asustadas. Nuestra virginidad era nuestro mayor tesoro y debíamos conservarla hasta el día del matrimonio. Gracias al apoyo técnico laboral de Gustavo de Yermo e Irma Santiago, y a Débora Holz por permitirme crear este proyecto sin limitaciones. Puedes adquirir tu copia original de Mujer en Papel en la editorial trilce.mx o en Amazon o en tu librería favorita. Derechos reservados, Cecilia Fuentes Macedo, año del 2025.